No tenemos expositores. Buenas tardes, Inge. Perdón, yo preparé una presentación para el día de hoy, pero quise cambiarle algo y por eso no le envié a su correo. Hice un cambio de último momento. No sé si podría presentar eso. ¿Cuál es el tema? Es sobre los satélites y un poco de la relación que tienen con el GPS. Ya, claro que sí, adelante. Ya está habilitado para que puedas compartir. Aparece que estoy presentando, ¿verdad? Parece, sí, ahora sí aparece muy bien. Ya, está bien, entonces voy a empezar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Américo Agustín Montaña González. Y hoy les voy a hablar sobre los satélites y el GPS y de qué manera estos se relacionan. Primero, debemos saber de qué manera un satélite se encuentra en órbita. Para esto inicia su recorrido en un cohete, el cual despega de la superficie terrestre con una velocidad de 40.320 para que éste pueda salir de la superficie. Una vez llegado al punto específico donde queremos soltar el satélite para que pueda estar en órbita, el satélite se ve afectado por la velocidad, ¿no? Que es la que adquirió en el cohete, y también por la fuerza de la gravedad, y también influye la inercia. Sabemos que la fuerza de gravedad es la fuerza que atrae, en este caso, la Tierra hacia su centro al satélite. Y también puede que no tengamos conocimientos sobre la inercia, y para esto tenemos un concepto que sería este, que es la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. ¿De qué manera podemos entender esto? Se da el caso de que estamos en un automóvil, el cual va a una velocidad muy alta y frena de golpe. Esto nos va a afectar en que vamos a estar impulsados hacia adelante. Entonces, eso sería básicamente un ejemplo de la inercia, donde nuestro cuerpo se opone hacia el movimiento que estaba teniendo, ¿no? Y se vio afectado por el repentino freno del auto. Y bueno, en este caso, el satélite tendría una velocidad que era, como había mencionado, proporcionada por el cohete, y este podría básicamente irse a cualquier punto del espacio, pero en esta parte influye la fuerza de la gravedad que lo va a acercar hacia el planeta. Y al estar en equilibrio la inercia, la fuerza de la gravedad y la velocidad, el satélite podemos decir que va a estar en la órbita que se había planeado desde el principio. Ante esto, tal vez surja la pregunta que ¿podrían chocarse los satélites? Esto no es posible, ya que los satélites en promedio miden de 1 a 6 metros y el planeta Tierra tiene un tamaño de 12.742.320 metros aproximadamente. Entonces, esto no sería posible, ya que tenemos un espacio muy grande entre la superficie terrestre que puede ocupar cada satélite. Y también podemos tener acá una imagen que son los satélites de una empresa llamada SpaceX, que es de Estados Unidos. Como podemos ver, se encuentran en una filita, por así decirlo, los satélites. Y esto se vio determinado por la empresa, ¿no? Ya que tuvo éxito en la determinación de la órbita que se iba a utilizar. Pero no todos podemos lanzar un satélite simplemente. Antes debe estar regulado por la Administración Federal de la Aviación y también por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio, que estas serían sus siglas. Y en el caso de lanzar un satélite para la comunicación, tiene que estar regulado por la Comisión Federal de la Comunicación. Y básicamente estas
esos tres departamentos van a regular el trayecto y, y la órbita que va a tener los satélites. Por esa razón deben estar con un espacio definido para que estos no choquen. También se dio en el año 2009 donde sí chocaron dos satélites, pero esa fue la primera vez donde sucedió, lo cual es muy poco probable, ya que, como dije antes, todo esto se encuentra regulado y el espacio que tienen entre satélite y satélite es de cientos de kilómetros, incluso cientos de miles de kilómetros. Ahora podemos explicar un poco de cómo funciona el GPS. Indicamos de qué manera el satélite llega a estar en órbita y este se va a ver relacionado con la estación de control y el receptor. Pero primero el satélite debe mandar los datos hacia la estación de control. ¿Qué datos va a mandar este? La posición y el tiempo en el que se encuentra en este. Por esa razón, el satélite usa un reloj atómico que su costo es de $40,000, si no me equivoco, el cual va a brindarle una mayor precisión a la estación de control y esta va a regular su posición y el tiempo en el que se debe encontrar en este. Y después de este procedimiento, el satélite va a mandar datos al receptor, que en este caso seríamos nosotros con el celular, por ejemplo, que estamos usando, no sé, tal vez Google Maps o alguna otra aplicación que requiera ubicación, nos va a mandar las correctas coordenadas donde nos encontramos. Se podría decir que el GPS, digo, perdón, se podría usar el GPS solo con un satélite habilitado. Bueno, para explicar esta pregunta vamos a usar un ejemplo, que en este caso se utilizó la trilateración en 2D. En este ejemplo yo utilicé tres circunferencias que representan tres pueblos. Suponiendo que la circunferencia rosada es el pueblo 1, la circunferencia verde el pueblo 2 y la circunferencia azul el pueblo 3, podemos realizar nuestro ejemplo. Para esto, nosotros, por ejemplo, somos unos exploradores que quieren llegar al punto B y para llegar hasta acá pasamos por un pueblo, el cual nos va a indicar y nos va a decir que ese punto B se encuentra a una distancia R1 de su pueblo. Pero esto no nos da mucha información, ya que podría ser varios puntos eh, alrededor del pueblo, ¿no? Ya que el radio va a ser el mismo en toda la circunferencia. Y luego pasamos por un pueblo 2 que igualmente nos va a dar la distancia a partir de su pueblo donde se encuentra ese punto B. Entonces ya tenemos dos circunferencias, pero no es suficiente para llegar al punto B, porque bien sabemos que podría ser también este punto A, donde podríamos llegar y no ser el indicado. Entonces, nosotros que somos los exploradores, seguimos caminando y llegamos hasta un pueblo 3, donde nos da la ubicación, bueno, la distancia que está desde su pueblo hasta ese punto. En este caso va a ser R3 la distancia. Y gracias a esto podemos graficar tres circunferencias y llegamos hasta el punto B, donde van a coincidir las tres circunferencias. Pero esto no es exacto, ya que solamente son tres, aunque sí nos puede dar una pista de dónde se encuentra. Y bueno, un poco guiándonos con esto, podemos darnos cuenta de qué manera funcionan los satélites, ya que podríamos simular que el punto 1, punto 2 y punto 3 son satélite 1, 2 y 3. Pero sabemos que en realidad, como mínimo, se necesitan 4 satélites para tener una ubicación más exacta. En este caso, se realiza una trilateración en 3D. Antes solamente teníamos la latitud y la longitud porque era en 2D. Ahora también tenemos la altitud, que es la que va a intervenir y nos va a ayudar también de qué manera nos vamos a ubicar en la superficie terrestre. En este gráfico podemos ver que coinciden cuatro esferas, ya que sería en 3D y no en 2D como era antes con las circunferencias. Y de esta manera podemos llegar a un punto específico que sería donde nos vamos a encontrar. Y de eso básicamente trata del GPS y la relación que tiene con los satélites, que nos van a brindar esas coordenadas exactas
Pero actualmente también sabemos que no solamente se van a utilizar 4 satélites, ya que varios dispositivos utilizan 6, 7, porque sabemos que en la actualidad hay 32 satélites en órbita, de los cuales 24 están activados, por así decirlo, y 8 están como un repuesto, por así decirlo, ya que si alguno falla de los que están activados, los de repuesto van a suplantar a esos para que no exista ningún problema. Es por esta razón que los satélites están las 24 horas del día, todos los días del año. Gracias. Américo, muchas gracias. Muy interesante tu exposición. Voy a calificarte de inmediato. De inmediato. ¿Cuál es tu apellido? Montaño González, ingeniero. González. Aquí estás. Muy bien, ya tienes 10 puntos sobre 100 en tu examen de primer parcial. Está bien, Inge, ¿Alguien gracias. más que te... No, pues a vos las gracias. ¿Alguien que tenga otra exposición? Bueno, en realidad parece que no hay mucho interés. Les digo, estas exposiciones realmente salvan la vida en muchos, muchos casos, porque habíamos dicho que el requisito es aprobar un examen. A veces sacamos 40 en un examen más los 10 de esta exposición, pues ya suma 50 y se considera examen aprobado. En otros casos, tengo estudiantes que han aprobado examen, pero por sus trabajos que no los han hecho muy bien, pues no tienen nota de aprobación. Entonces, esto les ayuda a subir su nota de examen, ¿verdad? Y con eso, pues aprueban la materia, se acercan mucho más a aprobar la materia. Entonces, los invito a que pues puedan hacer investigaciones, tenemos todavía tiempo. Les voy a decir cuándo es su examen. Eh, a ver, se ha fijado, hoy día es 7, el 11, lunes 11 estoy avanzando la parte de teodolito. El lunes 18 voy a avanzar métodos de levantamiento para que puedan hacer ya su primer proyecto topográfico. Entonces van a tener toda la semana del 18 y prácticamente toda la semana del 25 para hacer su proyecto. El 25 voy a empezar a llevar taquimetría, pero creo que eso todavía no va a entrar al examen, ¿ya? Pero el 25 sí voy a avanzar taquimetría. El 28 jueves va a ser el primer examen parcial, ¿ya? Entonces, en este horario vamos a dar o vamos a coordinar tal vez con los otros grupos, ya vamos a ver, ¿ya? Pero vamos a hacer esto el día 28, ¿ok? Muy bien. Anótense en su agenda el día 28, entonces jueves 28 es el examen. Alison, adelante. ¿No me mandaste tu exposición al correo? Sí, sí te mandé Pero de respondí o no de respondí. las UTMs. No, no es Alison, este ingeniero, soy Soledad, es que de mi hermanita es. Claro, Pero su ya, nombre. te respondí al correo o no te respondí. Mm, no lo vi, ingeniero. Si me ha respondido es que puedo exponer, y si no, no. Así es. Dame un ratito, aquí está mi correo. Déjame ver si lo tengo acá. Ah, no. No, no tengo tu correo. ¿A qué correo has enviado? Al que nos mandó, tal vez me equivoqué en las letras, que estaba dudando de que si era una C mayúscula o una C minúscula, y yo lo puse minúscula. Todo es minúsculas. Todo Envíe, es minúsculas. ingeniero. A ver, voy a ver si tal vez se ha ido a spam. Veremos papelera, spam. A ver, dale tu exposición. Dale de una vez. Ya vamos a... No, hasta que encontremos, perdemos tiempo. La gente está esperando.
Entonces, dale, por favor, ¿ya? Compartí tu pantalla y comenzar tu exposición. Jane. Ingeniero se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ya. Sí. Ya. Bueno, buenas tardes, docente y queridos compañeros. Bueno, les voy a exponer sobre las coordenadas UTM. Eh, las coordenadas UTM significa proyección transversal de Mercator. ¿Por qué se llama proyección transversal y por qué de Mercator? Lo vamos a explicar. De Mercator, ¿por qué? Porque él la desarrolló en los años 1969, 1869, y proyección En transversal qué es año, perdón? ¿Puedes repetir el año? 1869. Ya, tengo entendido que Mercator había nacido en el año 1536. Perdón. Ya, la proyección transversal es porque este mapa, estas coordenadas UTM están de acuerdo a una proyección que la proyección se dio por una figura esférica, perdón, ingeniero, de donde se proyectó un cilindro a la Tierra, dando así un foco de proyección y proyectando así los diferentes puntos para así determinar los puntos de las coordenadas UTM. Dando así una figura esferoidal que es la Tierra en una figura de 2 dimensiones plana. Pero ¿qué es la proyección? La proyección es proyectar un objeto a través de una figura para determinar algunos puntos y tener una proyección más clara de lo que podemos. En este caso, tenemos aquí el esferoide, el cual tenemos que plantear un foco. El foco puede estar de acuerdo a lo que necesitamos. En este caso está en el centro. Entonces, este foco proyecta proyecta al cilindro para así tener una proyección en un plano. De acuerdo a esto también se puede tener diferentes proyecciones. Por ejemplo, aquí está la del cilindro, aquí tenemos la proyección por la figura de un cono, por un plano. Las que nos interesan es la proyección la cual se realiza por un cilindro, ya que fue así la que se desarrolló las coordenadas UTM de Mercator. Las coordenadas UTM son transversales porque el eje del cilindro es perpendicular al eje de la Tierra. Por lo tanto, por eso se llama transversal. Y el eje, el central, el meridiano, es parte del cilindro, una circunferencia cual está teniendo así esta proyección transversal donde el gerindio del cilindro va a ser perpendicular al eje, aquí está el eje de rotación, el eje principal, y nos da así lo que es los mapas UTM. El mapa UTM se divide en usos y en zonas. Tiene 60 usos y 20 zonas, lo cual voy a explicar en este momento. Tenemos aquí, es una proyección cilíndrica, proyección es una proyección cilíndrica, una proyección transversa y una proyección conforme. ¿Por qué proyección cilíndrica?
porque la proyectamos por una superficie cilíndrica. ¿Y por qué una proyección transversa? Porque el eje del cilindro es perpendicular al eje el cual tiene la Tierra, el eje principal. Es una proyección conforme porque las rectas que forman los usos, los paralelos al meridiano y las zonas que están paralelas al ecuador son perpendiculares y esta perpendicular se mantiene tanto en el plano para así, por eso es conforme, o sea, la distancia de un punto a otro punto va a ser igual. Eh, claro, sí, pero en distancias cortas es igual, pero ya cuando se aleja hay una distorsión. Las propiedades que se mantienen son la conformidad, la equivalencia y la equidistancia. La conformidad es justamente este punto que decía que la línea tanto de los usos y las zonas son perpendiculares. Entonces, esta perpendicularidad también se va a mantener en lo que es el plano. La equivalencia es de que en un punto a otro, saco de un punto a otro punto, va a ser la misma distancia. Las ventajas de usar estas coordenadas UTM, que podemos facilitar el uso, poder saber ya más fácilmente el rumbo y los azimuts, la dirección. Esto sí, en distancias cortas. Cuando ya son distancias largas ya no podemos hacer con exactitud estas indicaciones. Las desventajas, como dijimos, cuando ya son más distancias largas, la distorsión es mayor, por lo tanto hay una notable de error, por lo tanto no se puede deducir de que una distancia larga pueda ser igual que la que tenemos en la esferoide. Y otras ventajas que no se puede ver los polos, por lo tanto a esto hay otra proyección donde por una proyección que se hace por un cono, se puede ver así los polos, pero no por las coordenadas UTM. Esa es una desventaja. Partes en un plano de las coordenadas UTM. Como ya dije, se dividen en zonas y en usos. Los usos son las que están paralelas al meridiano y estas tenemos 60, que está como en este plano. 60 usos. Que están separados en 6 grados, o sea, 60 por 6, 6 grados. 60 por 6, 360 grados que está circulando la Tierra. Estas son paralelas al meridiano y por la parte de arriba se numeran del 1 al 60, desde la izquierda hacia la derecha, y la parte de abajo es de 180, menos 180 hasta 180, siendo 0 el meridiano. También se dividen en otra parte, es las bandas o las zonas. Estas bandas son 20 bandas, la cual se enumera se enumeran de distinta manera. Estas bandas son paralelas al ecuador y donde el ecuador sería el cero, donde tenemos dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio norte empieza desde N y termina X, y el hemisferio sur desde M y termina en C. La parte de la izquierda está numerada por grados, desde el 0 hasta el 84 hacia el norte, el hemisferio norte, y desde el 0 hasta el 80 al hemisferio sur. Del lado de la derecha tenemos, está clasificado por letras, menos la A, la B y Y, Z, porque eso corresponde a los polos, y tampoco se omite el O, I, porque se confunde con el 0 y con el 1. Por eso se usan estas letras. Ya, estas son las partes de lo que serían los usos y las zonas de las coordenadas UTM.
Ahora tenemos la geometría que tienen estos. Tomamos un uso, tomaremos el uso central, donde vamos a ver la geometría de cada uso. Aquí tenemos el ecuador, aquí tenemos un uso. Y de aquí a aquí son 6 grados. Lo dividimos este uso en la mitad, donde va a dividir 3 grados y 3 grados. Formamos un sistema de coordenadas donde X va a pertenecer a la parte del meridiano central y Y va a pertenecer al ecuador. Y puede desfasarse desde 0, no, son operaciones. El Y, el X, que es el meridiano central, va a empezar de 0 y va a ir hasta 10.000, que se encuentra ya más al fondo, cerca del polo norte. Y también del X va también, la parte de abajo va a ir de 10.000, no, 10 millones hacia abajo hasta 0. Esta parte del ecuador desde este punto hasta este punto se termina mediante una ecuación. Desde acá hasta acá mide 500.000 metros. Ahorita le voy a mostrar desde cuánto hasta cuánto es. Esas son las zonas. Aquí está más claro. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes puntos. Aquí tenemos el punto X, que es 485, que dijimos que es el meridiano central, o sea, de acá. Aquí lo está midiendo de 0 hasta 485. Y Y, que es la parte de aquí, qué punto está abarcando de este uso. Estos diferentes puntos. Es un ejemplo. Y para determinar un punto necesitamos el uso, el norte y el este. En el uso, tiene que haber un uso y una zona. Por ejemplo, en el mapa, acá teníamos los usos y aquí tenemos las zonas. Tenemos que tomar un número. Voy a mostrar. Por ejemplo, para determinar un punto, ¿qué hacemos? Nos ubicaremos en Bolivia. Primero tomamos lo que es el uso. Nos vamos acá y vamos a que es 19. Y para saber la zona, nos vamos a este lado de acá, donde va a ser K, 19K. No solamente abarca el 19, sino tenemos que ver una vista más detallada para saber qué puntos abarca todo Bolivia. Creo que 19, el 20 y hasta el 21. Y sería de la parte de las zonas, la M, L, desde acá, tenemos la L, K y J. Esos serían los puntos donde está más o menos ubicado Bolivia. Así se establece un punto. En el punto, digamos, 19K tenemos este punto, pero no podemos saber con exactitud sabiendo solamente 19K, sino que tenemos que saber lo que ya vimos, lo que se llama geometría del uso. Ubicamos digamos, que es 19 y acá está acá. Entonces tenemos que ubicar dónde exactamente está, en qué región. Y para esto se usa lo que ya vimos, donde podemos determinar el hemisferio sur y el hemisferio norte, aplicando desde 0 hasta acá y desde 10 millones hasta abajo. Vemos aquí esto. Necesitamos estos datos para saber un punto de la Tierra. Aquí tenemos un pequeño cálculo que los quería decir. Tenemos que el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, que en metros me va a dar 6.371.000 metros. Entonces hacemos estos cálculos donde el ángulo del uso, dijimos que cada uso son 60 usos, entonces cada uso es 6 grados. Y expresado en radianes nos sale 0.1047 radianes. El ángulo de la banda es 8 grados y expresado en radianes es 0.14
radianes. Para saber la longitud de cada uso, usamos esta formulita donde dice que la longitud de un arco, para saber cuánto de longitud tiene el uso, usamos el radio y usamos los grados en radianes. Lo multiplicamos y nos sale 667.043.7 metros, el cual es la longitud de arco de cada uso. Entonces dijimos que que se mide de 0 a 500.000. En la longitud de arco de la banda, también este cálculo nos sale 953.101.6 metros. Esto nos dice ahorita hasta donde vemos que la banda va a ser mayor que el uso. Como es un cuadradito, obviamente como es 8 grados, va a ser mayor que lo que es el uso. Tenemos en este caso así. Esta es la parte del eje de X, que era el meridiano central. Esta es la parte del ecuador. Entonces, forman cuadraditos. Ubicamos la zona y el uso. Donde al medio va a ser 500.000 metros. A la orilla del lado izquierdo va a ser 166.478.15 y la otra orilla va a ser 833.521.85 metros. Esta geometría la voy a volver a explicar acá. O sea, para ubicar un punto, tuviésemos que encontrar primero el uso. Tenemos el uso. Tenemos la zona y tenemos que ubicar ahora en qué punto. Si está aquí arriba, si está por acá, si está aquí o si está un poco más acá. Entonces, tenemos, como ya hemos hallado desde cuánto hasta cuánto se trasladan estos puntos. Soledad, te voy a interrumpir un ratito porque tu exposición está demasiado larga, no la has preparado claramente. Sí, perdón, Inge, es que ya Tengo a los estudiantes. No, tienes que prepararla de una manera didáctica para que tus compañeros te puedan entender de una manera rápida. Yo creo que los has confundido un poco. No es didáctica tu presentación porque, para empezar, es muy larga. No has ido al punto directo de lo que querías exponer. Estás dando vueltas. Has ido varias veces a lo mismo. Con tu fórmula no ha quedado la figura clara. Entonces, por favor, prepárala de nuevo. Veremos la opción, pero te estoy poniendo la calificación de todas maneras, porque has investigado bastante. O sea, sí, tu investigación está muy bien. Lo que está medio mal es tu exposición, ¿ya? Pero no, ya tienes la calificación, eso no te va a quitar nada. Pero te recomiendo para la próxima exposición, tienes que ser mucho más concreta, mucho más concisa, tienes que ir al punto, de una manera más clara, con pocas diapositivas. Si tienes una fórmula, ya ten la lista, escrita, preparada, para que tus compañeros en realidad disfruten la presentación y no se aburran, ¿ya? Eso nomás para la próxima, Alison, ¿ok? Sí, perdón, ingeniero, es que, bueno, ya preparé esta exposición hace 2, 3 semanas, entonces ya estaba bien ahí y luego ya lo perdí, me olvidé. Ya, para la próxima yo lo haré mejor. Claro, más cortita y más directa, ¿ya? Nada más. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Bueno, ¿hay alguna exposición adicional antes de que los deje con su auxiliar? Pues parece que no. Entonces, ya les puse la calificación, ya está calificado, por favor. Entonces, te dejo, Marcelo, como administrador. Está bien, ingeniero. Hemos quedado, ya has escuchado, el examen va a ser el próximo día 28. El próximo día lunes voy a hacer teodolito y cinta. Y el siguiente voy a hacer métodos de levantamiento topográfico. Y el subsiguiente hacemos recién taquimetría. Más o menos está el programa. No creo que al examen entre todavía taquimetría, ¿verdad? Pero sí ya los métodos de levantamiento para que puedas hacer
el primer proyecto. Eso quisiera que nos reunamos todos para que sea un proyecto fácil para los muchachos y no estén muy atareados, muy apretados. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Ok, te dejo entonces. Chao muchachos, los dejo con su auxiliar para trabajar. Un abrazo para todos.